A compartir la palabra de Dios de esta tarde en Jeremías 17. Amén. Que dice: el pecado escrito en el corazón de Judá. Pero primeramente vamos a hacer una oración, amén, porque cada vez que nosotros compartimos la palabra de Dios, tenemos que hacer una oración para que sea el Señor el que guíe la palabra. Amén. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, primeramente te damos las gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado en este día. Y te pido, Señor, que nos abras el conocimiento y la sabiduría para poder comprender tu palabra, Padre. Que en este día me tomes como un instrumento en tus manos, Señor, y que sea tu boca la que hable a través de mí y no mi propio conocimiento, Señor. Por eso también te pido por mis hermanos, Padre, para que atesores cada palabra en su mente y en su corazón, y también, Señor, para los que escuchan de afuera, que esta palabra pueda dar frutos, Señor, frutos de arrepentimiento en sus corazones, Padre. Por eso, Señor, te pedimos por todas estas cosas, y que nos dé la correcta comprensión de esta palabra, y que la podamos entender no como nosotros queremos, sino como tú quieres que entendamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en Jeremías 17, amén. Dice: el pecado escrito en el corazón de Judá. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Qué había pasado con Judá? Judá se había desviado de las cosas del Señor. Se había ido a la idolatría. Se había usado las cosas santas del Señor para idolatrar a otros dioses. Y estuvimos hablando un poquito de la idolatría en el estudio del miércoles, amén. Que a veces idolatría no es solo adorar un santo o adorar una estatua, sino que idolatría es todo lo que le resta tiempo al Señor. Amén. Algunas cosas más, otras menos. Amén. Pero idolatría es más que todo no poner al Señor en el primer lugar, en el trono de nuestro corazón. Amén. Porque en nuestro corazón puede haber muchísimas cosas. Dios le había dejado reglas al pueblo de Israel. Dios le había dejado reglas al pueblo de Israel, que no tenían que juntarse con las personas de otros pueblos, ni hacer tratos, que el pueblo de Israel se tenía que abastecer con todo lo que ellos producían, ni tampoco se tenían que juntar con sus mujeres. ¿Por qué? Porque es obvio que empezando a frecuentar, el pueblo de Israel iba a empezar a tomar costumbres de los otros pueblos. Y lo mismo pasa con un cristiano. Cuando un cristiano empieza a frecuentar muchos lugares del mundo o empieza a frecuentar gente que no está en las cosas del Señor, se empieza a, sin querer muchas veces, a contagiar de formas de hablar, a contagiar de costumbres que ellos tienen. Y muchos cristianos lo toman como que, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿No me tengo que juntar con nadie? Sí, nos tenemos que juntar, porque la palabra también habla de eso, que nosotros tenemos que acercarnos a ellos, pero no para ser movidos nosotros. Tenemos que tener muy clara nuestra identidad, quién somos nosotros en el Señor, para recién poder ir, acercarnos a ellos con la intención de poder hablarles de las cosas del Señor. Porque ante cualquier viento esa persona nos va a mover, nos va a desviar, y cuando nos queramos dar cuenta ya tomamos costumbres de ellos. Y eso le pasó al pueblo de Judá. Amén.
empezó a tomar costumbres de los pueblos extraños, de los pueblos de alrededor, y empezaron a adorar estatuas. Y fue un pecado que quedó escrito en su corazón, así como todos nosotros tuvimos un proceso, tuvimos una etapa en que alguna vez pecamos y ese pasado quedó escrito en nuestro corazón y hoy es testimonio para nosotros. Por eso dice, el pecado escrito en el corazón de Judá. Dice, con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de Aserá, que están juntos a los árboles frondosos y a los collados altos. Aserá era una diosa pagana de ese tiempo. En el tiempo antiguo adoraban mucho los árboles, adoraban mucho la creación de Dios, pero no adoraban al Dios que creó todas las cosas. Amén. Y nosotros tenemos un ejemplo muy cercano que la gente del mundo festeja, que es la Navidad. Y díganme si no están adorando una creación de Dios, si no están adorando al Dios que creó todas las cosas. De ahí viene el origen de la Navidad, de esa diosa. Amén. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Empezó a adorar, a idolatrar, a mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. Y a eso se refiere la palabra cuando nos dice que no nos quiere ni fríos ni calientes, no nos quiere con un pie adentro y con un pie afuera. No quiere que mezclemos las cosas tampoco. Porque hay gente que dice, no, yo creo en Dios, pero no viene a la iglesia. Que habla de las cosas de Dios, pero no viene a la iglesia. Entonces, ¿qué está predicando? Su boca dice una cosa, pero su acción dice otra. Amén. Entonces dice, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares, claro, los hijos de Dios en ese tiempo, los que se desviaron, se acordaban más de las cosas de idolatría que las cosas de Dios. Y díganme si no pasa en este tiempo que los hijos de Dios se están desviando, poniendo otras cosas antes que las cosas del Señor. Y hoy mismo lo estamos viendo. Por eso dice, sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de Aserá. ¿Cuántas personas hay que se sientan en las iglesias como a querer prestar atención a lo que pasa, pero su mente está en lo que pasa afuera? Dice que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todos tus territorios. ¿Por qué el Señor habla de esa manera? Porque cuando nosotros empezamos a retirarnos de las cosas del Señor, vamos perdiendo esa protección que el Señor nos da ante todas las cosas. Como dice el pastor, el círculo. Cuando nosotros nos vamos retirando de ese círculo, vamos perdiendo la protección. Y como decíamos en una de las reuniones atrás, que la gallina con sus alas cubre a todos sus pollitos. Pero hay veces que los pollitos se quieren ir para otros lados. Quieren crecer demasiado rápido. Entonces, ¿qué pasa? Se retiran de la protección del Señor. Y es un proceso que todos los cristianos tienen que pasar, de estar un tiempo en la casa del Señor, después irse y después volver para que entiendan cómo son realmente las cosas. La parábola del hijo pródigo, que muchos le dicen. Algunos lo van a pasar y otros no lo van a pasar. ¿Por qué? Porque ya van a ver la situación en los ojos de sus hermanos, que se fueron y después volvieron. Amén. Dice, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos
en todos tus territorios. ¿Qué quiere decir el pecado de tus lugares altos? En aquella época se acostumbraba a adorar a Dios en las montañas más altas, en los lugares más altos. Asimismo, los pueblos paganos buscaban adorar a sus dioses en los lugares altos. Amén. Por eso dice, el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di. Hace poco hablamos de la heredad, que a todos el Señor nos dio una porción, nos dio algo, un don, un regalo que nosotros tenemos que cuidar. Esa es nuestra heredad. La identidad que también el Señor nos dio como cristianos. Y hablábamos de que nuestra viña no se tiene que vender. ¿Y cuántos están vendiendo su salvación por un bien material, por un trabajo, por un estudio, por otras cosas? Así es. Por eso dice, perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Muchos cristianos dicen, ¿por qué yo tengo que estar así en miseria? Tengo que estar así como estoy. No hay cristiano que esté cumpliendo las cosas del Señor correctamente y que esté mal. Amén. El que le falta algo o carece de algo es porque algo de la palabra de Dios, y no voy a entrar en este tema, ya mis hermanos que están crecidos ya entienden de lo que yo estoy hablando, algo de la palabra de Dios no están cumpliendo, por eso les está faltando. Amén. Te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. ¿Qué quiere decir? Que en vez de recurrir a Dios, empiezan a recurrir a la gente del mundo. ¿Y qué pasa con la gente del mundo? Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Y cuánto más si no son hijos de Dios, ¿no es cierto? Te van a dar vuelta la espalda enseguida. Ahora puede ser todo color de rosas, pero en un tiempo ni se van a acordar que exististe. Entonces, como hijos de Dios, ¿por qué tenemos que estar buscando nuestro sustento en otras personas que no están en el camino del Señor y no en Dios mismo, que es el que creó a todos? Amén. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Muchos piensan que el corazón es el órgano que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Pero el corazón, como dije recién, es un órgano más que solo bombea sangre, no siente. Todo lo que domina nuestro cuerpo es nuestra cabeza. Y en el pueblo de Israel hay una enseñanza que le enseñan los rabinos a sus discípulos, de que la mente y el corazón están conectados. Y no voy a entrar muy en profundidad en este tema, pero la gente del mundo se guía mucho por lo que dice su corazón o por lo que siente, y la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, que por qué cosas nos tenemos que regir, por nuestro corazón humano o por el pensamiento del Señor. Amén. Dice, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuándo nuestro corazón se aparta del Señor? Cuando nosotros empezamos a poner en el trono de nuestro corazón otras cosas que no son del Señor. Por eso nosotros tenemos que meditar, ¿qué hay en el trono de nuestro corazón? El Señor va a estar,
Porque una vez que nosotros nos bautizamos y una vez que nosotros aceptamos al Señor, el Espíritu Santo entra en nosotros. Pero es el que domina toda nuestra cabeza, nuestra habitación, como dice la palabra. El corazón está, mejor dicho, el Señor está dominando todo lo que nosotros pensamos. Eso es lo que nos tenemos que preguntar a veces. Amén. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morarán los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. La retama es como un arbustito del desierto, que su apariencia en cierto punto parece seca, pero está vivo. Y es un árbol es un arbustito que solo se cría en el desierto. No es como las plantas que nosotros conocemos. Dice, y no verá cuando viene el bien, sino que morarán los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Yo me voy a remontar un poquito más en la historia. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estuvo muchos años en la esclavitud. Estuvo muchos años morando en tierra de enemigos, porque los egipcios eran los enemigos de ese tiempo. Los egipcios se aprovechaban de los dones que tenían los hijos de Israel, porque los hijos de Israel tenían muchísimos dones, así como nosotros en este tiempo tenemos dones. Y ojo que eso también nos va a ser demandado, si nosotros no descubrimos el don que Dios puso en nosotros y si no lo ponemos por obra. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando llegaron al desierto se empezaron a quejar, que tenemos hambre, que tenemos sed, que tenemos esto, que tenemos aquello. El Señor los saciaba hasta que ellos se hartaban, pero ellos se seguían quejando. ¿Y qué pasa en las cosas del Señor? A veces nos quejamos de lleno porque en el lugar que estamos tenemos todo y nos seguimos quejando. En la casa de nuestro Padre, dice la parábola del hijo pródigo. Pero ¿qué va a pasar también? Va a estar el hermano mayor, que es el que se va a poner celoso de los hermanos nuevos que pueden llegar. Y ahí es cuando dice la palabra que ahí se demuestra quiénes son los que realmente están aprobados. Amén. Dices, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Nosotros confiamos en el Señor? ¿Estamos seguros que nosotros confiamos en el Señor en todas las situaciones que vivimos? Yo le creo al gesto que hizo la pastora, porque no siempre estamos pensando en el Señor, en la situación. Vamos a ser sinceros, por eso lo pregunté 2 o 3 veces a ver cómo reaccionaban, ¿no es cierto? En todas las situaciones que nosotros vivimos, le consultamos al Señor, estamos poniendo nuestra confianza en el Señor de que nada nos va a faltar, o nos cerramos en que no. Más de una vez nos vamos a cerrar en que no. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que nosotros creamos en Él y que tengamos la voluntad para creer en Él. En el pozo, por decir así, el Señor nos estiró la mano y nos sacó. Y aún sabiendo eso, ¿seguimos dudando a veces de que el Señor nos puede proveer lo que necesitamos? Entonces, ¿confiamos realmente en el Señor nosotros? Confiar viene de la palabra fe también. ¿Confiamos realmente en el Señor? Tenemos que meditarlo. Y eso es poner al Señor en el primer lugar también. Porque la palabra dice de que nosotros no tenemos que tener espíritu de esclavitud, espíritu de orfandad. Una persona huérfana, ¿cómo se rige? Por sus propios pensamientos y comete errores. ¿Y nosotros cómo nos regimos?
intentamos regirnos por la palabra de Dios para no cometer los errores. Amén. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué pasa con el Hijo de Dios que realmente está poniendo su confianza en Dios? Le resbalan los problemas. Y lo digo así con esa palabra. ¿Por qué? Porque no le va a importar que a su alrededor haya guerra, haya cosas, se va a mantener en paz, porque está confiando en el Señor. Por eso dice, será como el árbol plantado junto a las aguas. ¿Y qué somos nosotros? Somos árboles. ¿Y cuáles son las aguas? En Apocalipsis dice que es el Señor el agua de vida. ¿Y cuáles son las aguas? Es la palabra de Dios. Amén. Pero que así como nosotros recibimos la palabra de Dios, tenemos que darla. ¿Por qué? Porque el agua que se estanca se pudre y nosotros tenemos que hacer fluir el agua. Amén. Dice que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Acá habla también que nuestras hojas estarán verdes. ¿Qué quiere decir que nuestras hojas van a estar verdes? Que nosotros vamos a estar bien cuando lleguen todas las malas cosas. Amén. Y en el año de sequía no se fatigará. ¿Por qué no nos vamos a fatigar cuando haya sequía? Cuando pasen cosas a nuestro alrededor. Porque conocemos la palabra de Dios, que nos va a ayudar a soportar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor ya, vamos a decir que Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Y ya nos dio todas las soluciones a nosotros para que no vivamos lo que pasó al mundo. Amén. Dice, ni dejará de dar fruto. Cuando nosotros leímos la otra vez la parábola de la vid, ¿qué decía? Que el que no da fruto será cortado y echado en el fuego, y el que da fruto será limpiado para que dé más fruto. ¿Y qué queremos nosotros? Dar frutos en el Señor. Y muchos miden los frutos en almas. Sí, también se miden los frutos en las almas, pero no es eso solo, sino dar frutos de nuestro espíritu, en nuestra vida. ¿Y cuáles son los frutos? Cuando nosotros empezamos a activar las promesas que el Señor escribió en su palabra. Cuando nosotros empezamos a creer que si el Señor dejó una promesa, Él la va a cumplir en nosotros. ¿Y cuándo llega el fruto? Cuando nosotros cumplimos con nuestra parte en el Señor y el Señor cumple esa promesa en nosotros. Ese es el fruto. Amén. Tenemos que empezar a intentar, digo intentar porque no es fácil, pero si nos guiamos por el no es fácil, ¿dónde estamos poniendo nuestra fe en el Señor? Amén. Tenemos que creer, porque nuestra carne siempre nos va a llevar para el lado contrario al Señor, pero nosotros tenemos que creer en que el Señor nos va a ayudar a cumplir su palabra, porque el Señor siempre espera que nosotros recurramos a Él, pero nosotros a veces somos un poco cabeza dura, que no queremos entender, que muchos dicen, no, yo no hago esto o yo no doy esto porque me va a faltar. Si estás poniendo tu fe en el Señor no te va a faltar, se te va a multiplicar.
Amén. Algunos dicen, yo voy a dar hasta acá y nada más, porque hasta ahí dice la palabra. La palabra dice que nosotros tenemos que dar lo que corresponde, más todo en nuestro corazón, hasta que duela. Y hay muchísimos testimonios de esto. El dueño de Carrefour, por ejemplo. El dueño de Carrefour entrega su diezmo a las iglesias locales y entrega a él el 90% del diezmo y el 10% se lo queda a él. Díganme si eso no es dar. Yo no voy a lo que es monetario, sino que yo voy a la acción. Si no es dar más con todo su corazón. Amén. El dueño de Colgate también. Acá me dice la pastora. Que yo creo que en el Facebook compartí hace un tiempo atrás la publicación del dueño de Colgate. El 90% del diezmo y el 10% se queda. Y hasta ahora siguen los que fueron los descendientes de Colgate con la empresa y siguen colaborando con las iglesias cristianas. El dueño de la fábrica de Menollo también, que él da su diezmo haciendo radios cristianas. De Avon también. Amén. Y díganme si ellos no activaron las promesas del Señor y por eso están siendo bendecidos. Tienen más plata en sus empresas, más dinero en sus empresas que en sus propias casas, pero no les falta nada. Entonces nosotros, ¿qué estamos esperando para confiar en el Señor? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué es engañoso nuestro corazón? Porque es natural, porque nuestro corazón, como sea, va a tirar siempre para las cosas del mundo. Pero ¿con qué lo tenemos que dominar nosotros? Con la inteligencia y la sabiduría que el Señor nos da. Para enseñarle a nuestro corazón a cumplir los mandamientos del Señor. Porque ¿qué dice el Señor? Que nos va a pasar por fuego. ¿Pero por qué nos va a pasar por el fuego? Para purificarnos. Amén. Para podarnos, porque somos arbolitos. ¿Qué pasa? Nuestras hermanas que tienen plantitas en su casa, no las podan, no les ponen agüita para que cuando llegue la próxima temporada crezca con más ganas, con más fuerza. Bueno, lo mismo hace el Señor con nosotros, nos empieza a podar, nos empieza a cortar cosas en cierta manera, o nos empieza a enseñar a que nosotros dejemos cosas. Y va a hacer muchas veces cosas que duelen para poder progresar. Amén. Dice, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Que escudriña la mente. El Señor conoce todos nuestros pensamientos. Que pruebo el corazón, como dije recién. Nosotros le tenemos que enseñar a nuestro corazón a adorar a Dios. Y el Señor va a probar nuestro corazón, a ver si realmente aprendió o no aprendió las lecciones que Él dejó. Amén. Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hay un dicho que dice que cada uno cosecha lo que siembra. Si nosotros sembramos en el camino del Señor, nosotros vamos a cosechar bendiciones, vamos a cosechar las promesas. Así como a Moisés, al pueblo de Israel, Dios le prometió de que le iba a dar una tierra prometida, donde iba a fluir leche y miel. ¿Y qué hubiese pasado si ellos o Moisés hubiese desobedecido al Señor? El pueblo de Israel no hubiese sido hoy el pueblo de Israel y no hubiesen estado en la tierra prometida, si no hubiesen creído en la promesa que Dios dejó. Ahí lo dice la pastora, aún así Moisés no pisó. ¿Pero por qué no pisó Moisés? Ese es otro tema.
porque el pueblo de Israel era tan quejoso y Moisés estaba tan cansado de sus quejas, tan cansado de las cosas que pasaban, de los problemas, de las cosas que venían a él. Y él se sentía tan solo porque el pueblo de Israel no le daba apoyo. Al contrario, estaban solo para contrariar. ¿Y qué pasó? Hubo un momento que la fe de Moisés decayó un poco. Y ahí fue cuando Moisés golpeó la peña de Oreb, donde iba a salir agua, con ira. Y se enojó con el pueblo. Y lo que le dijo el Señor a Moisés de que Moisés tenía que glorificar a Dios cuando él tocara la piedra. Y Moisés, ¿qué hizo? Golpeó la piedra enojado y quejándose contra el pueblo, porque el pueblo hablaba mucho y decía muchas cosas sin saber. Y nosotros queremos que las personas que están velando por nosotros lleguen a ese punto. No queremos, ¿no es cierto? Por eso tenemos que apoyarlos, porque Moisés perdió esa promesa por causa de la rebeldía del pueblo. Él vio la tierra prometida, pero no la pudo pisar. Y eso también nos va a ser contado por falta, si no respetamos a las personas que Dios puso por encima de nosotros para cuidarnos. Amén. Dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, y en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. ¿De qué nos vale a nosotros amontonar riquezas y amontonar bienes materiales si no lo hacemos de la mano del Señor? Se nos va a ir por entre los dedos como agua. Amén. Dice, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. ¿Cuál es nuestro santuario hoy? La iglesia, la casa de oración. Y muchos dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Muchos dicen, por la iglesia yo no soy salvo. Dicen tantas cosas. Y si el Señor dejó, Dios mismo le mandó a Moisés de que tenían que construir un santuario porque Él quería un lugar donde morar. ¿Quiénes somos nosotros para contrariar lo que Dios escribió? Si Dios le dijo a David de que quería que le construya un templo porque él no quería estar errante por el desierto, quería un lugar donde lo fueran a buscar, porque el Señor estuvo todo el tiempo buscando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Le dio todo el tiempo la espalda al Señor, aún conociendo y viendo las obras, porque ¿cuántos de nosotros desearíamos haber visto la columna de fuego? O cuando Dios se manifestó en el monte, pero no lo vemos. ¿Y por qué no lo vemos? Porque el Señor prueba algo mucho más profundo en nosotros, que es nuestra fe. Y nosotros esperamos verlo algún día. Y aún así el pueblo de Israel no creía. Y el Señor espera mucho más que eso de nosotros. Dice, es el lugar de nuestro santuario, oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. ¿Quiénes son? Los que no conocen hablan de esa manera. Vos tanto que seguís al Señor, ¿y por qué estás así de esta manera? ¿Por qué no se cumple en vos la palabra? Pueden haber dos cosas, porque esa persona no está poniendo de su parte para que se cumplan las promesas del Señor, o porque el Señor está retardando la promesa para que nosotros entendamos cosas.
Dice, mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad y tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Es como una oración que hace Jeremías, ¿no es cierto? Muchos le dicen el profeta llorón, porque Jeremías era una persona muy sensible y ustedes ya lo ven en la forma que él escribe. Amén. Dice, ni deseé día de calamidad y tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Y nosotros, ¿qué esperamos? ¿Qué pedimos al Señor? ¿Le pedimos mal por las personas que se fueron o se apartaron de las cosas del Señor? No. Estamos orando para que esas personas vuelvan y lleguen al conocimiento de las cosas de Dios. Como oró Jeremías, dice, yo no pedí, yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Dice, avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrese ellos y yo no me asombre. ¿Por qué no nos vamos a asombrar? ¿Por qué nos tenemos que asombrar de las cosas que pasan si el Señor ya dejó todo escrito? Dice, y quebrántalos con doble quebrantamiento. A veces el quebranto no es que nosotros estamos pidiendo un mal hacia esa persona, sino que a veces el quebranto es la única forma en que ellos pueden llegar a entender. Porque cuando se produce un quebranto, se empieza a producir un arrepentimiento. Y ese es el primer paso para que la persona acepte al Señor en su corazón. Por eso cuando nosotros oramos, tenemos que pedirle al Señor de que tenga un encuentro con ellos y de que ellos tengan un quebrantamiento en su corazón. ¿Y cuándo viene el quebrantamiento? Cuando ellos empiezan a conocer, aunque sea un poco, de las cosas del Señor y se empiezan a dar cuenta de los errores o de las cosas que no están haciendo bien. Por eso el Señor, cuando estaba en la cruz, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen porque no tienen conocimiento de las cosas del Señor. Y aún los cristianos mismos que estuvieron en la iglesia nunca comprendieron la palabra del Señor, por eso hacen las cosas que hacen, porque les entró por un oído y les salió por el otro. Pero nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos comprender y entender las cosas del Señor para saber muy bien lo que estamos haciendo. Amén. Bueno, esa es la palabra que les quería compartir. Yo no sé si el pastor tiene algo más que compartir. Bueno, entonces nos despedimos hasta mañana, domingo a las 10, y que el Señor los acompañe hasta sus hogares.